En la órbita de tu negocio, un podcast de Satélite. Hola Siro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola. Bueno, hoy creo que vamos a hablar de las necesidades de IT o de la parte de informática en los estudios de animación, ¿verdad? Así es. Bueno, pues yo creo que la mejor manera de empezar para todo aquel que nos esté viendo es explicar cómo se hace una película de animación, ¿no? Pues el principio es como en cualquier película. Hay que tener una historia que contar, unos personajes y un entorno visual, ¿no? Y una localización en el tiempo y en el espacio, ¿vale? Después de eso, pues se animan esos personajes, digamos, y es como cuando escribes haces un dibujo en la esquina de un cuaderno y lo vas desplazando poquito a poco en cada hoja y luego la recorres. Pues bueno, esa es la animación tradicional, la 2D, que bueno, nos vale para ilustrar el ejemplo, ¿no? Ajá. Cuando ya están los personajes en movimiento, lo que se hace es definir esa línea y darle color, y con eso más o menos ya tenemos el corazón, ¿no? de la película. Luego se le da una iluminación y un departamento coge todo lo que hay hecho de antes, es decir, el dibujo, el color, la iluminación, tal, y lo junta, digamos. Y luego eso, hay un editor que es el que hace el montaje, ¿no? Y añade música, voces, y bueno, con eso ya se completa la película. Pero el tema es que aquí hay muchos departamentos y mucha gente distinta que hace cosas diferentes y utiliza herramientas diferentes. Trabajando en la misma escena, digamos, a la vez, o prácticamente a la vez. O sea, la escena va pasando por muchas fases. Entonces, hablamos de plazos muy amplios, ¿no? Entiendo que necesitamos mucho tiempo para un proyecto de este tipo. Pues más o menos se tarda 3 años en hacer una película de animación y rondando las 500 personas, que obviamente si la hace Disney pues son 1000 y si se hace en otros sitios pues son menos. Pero más o menos eso puede ser un número aproximado. Y lo que pasa es que durante estos 3 años pues la película va contratando gente y hay momentos en los que crece muy rápido. A lo mejor en 6 meses contrata 100 personas, lo cual hace que, bueno, sea difícil organizar, formar y comunicarse con tanta gente que a lo mejor ni siquiera ha trabajado junta nunca. Claro, eso es lo que es la organización básica, ¿no? Pero además también en esa conexión tecnológica también es importante porque me imagino que a la vez que va creciendo muy rápido, luego si los departamentos van acabando también hay que desescalar, ¿verdad? Así es. Al final creo que en la animación que la palabra clave es cambio. Es un tipo de empresa muy cambiante. Eso significa que hay que adaptarse y ser flexibles a cada situación. Y con esto me refiero a todo. En cuanto a presupuesto, porque obviamente se hace un presupuesto antes de aprobar la película en la que tienes que mirar a 3 o 4 años vista, porque igual has hecho un año antes de que se apruebe. Y en eso hay que tener en cuenta muchísimas cosas. A posibles ampliaciones, a que todo sea escalable y, por supuesto, flexible. Claro, pues entonces me quedo con esos dos conceptos que decías, ¿no? Con cambio y flexibilidad, ¿no? Como principales pilares de la realidad tecnológica, ¿no? De este tipo de empresas, ¿no? Bueno, pues yo creo que entonces finalmente, a través de la experiencia que tenemos en este sector, ¿cuáles crees que son las principales diferencias entre las necesidades tecnológicas de una empresa de servicios, digamos, normal, tradicional o de cualquier otro sector, con respecto al sector de la animación? ¿Cuáles son las diferencias que hay? Pues mira, lo primero, el personal técnico que trabaje en una película de animación tiene que saber inglés, porque al final, bueno, contratar toda esta gente no es tan fácil. Muchas veces hay que importar talento de fuera y en una producción normal en España igual puedes tener gente de 20 o 25 países distintos. Obviamente el inglés es el idioma oficial y todo el mundo hace esfuerzo por hablarlo, lo hable mejor o peor, pero el personal técnico tiene que dominarlo. ¿Vale? Otro es los horarios. Al final estás trabajando a lo mejor con un cliente americano, que es lo habitual, Netflix, HBO, Disney. Bueno, casi todo se empieza desde allí. Entonces tú tienes que tener un horario largo por la tarde para poder trabajar con ellos. Tenemos clientes que tienen gente trabajando desde Nueva Zelanda, que tiene el horario opuesto al nuestro. Claro. Pues bueno, eso hace que tus horarios tengan que ser más largos. Otro sería el almacenamiento.
que en la animación tiene mucha demanda, en cantidad y en calidad también. O sea, tiene que ser un almacenamiento rápido porque concurren muchos usuarios a la vez utilizándolo, ¿no? Y, no sé, una peli de animación puede utilizar fácil 1 petabyte. O sea, son buena calidad. Cantidades muy, muy importantes de volumen de datos, ¿no? Sí, desde luego. Otro es del resto del hardware. Utilizan hardware de alto rendimiento. Workstation muy potentes, con los últimos micros, mucha RAM, las mejores gráficas. O sea, necesitan tener lo último y cuanto más les des, mejor van a hacer su trabajo. Otra sería la red, que también es de alta demanda. Hay departamentos como el de iluminación o compo o editorial que van a tener un tráfico de archivos alto y necesitan tener red de 10 gigas o más. Si le podemos dar 30, 40, 50, pues mejor van a hacer su trabajo también. Luego se utiliza muchísimo software. Al haber tantos departamentos, pues cada uno utiliza sus herramientas. Entonces hay algunas comunes que son para organizar. Por ejemplo, hay un estándar que es ShotGrid, ¿vale? Que se utiliza para revisar las escenas, publicarlas y ordenar el trabajo de cada uno. Ajá. ¿Vale? Imagínate que pasa del departamento de animación al que da color. Pues necesitan ponerse muy de acuerdo en cómo se va a hacer y cómo se va a entregar cada cosa, ¿vale? Esos son comunes, pero luego cada departamento usa su software. Y cuanto más avanzas en el tiempo, más herramientas hay para ayudar a la gente. Con lo cual, eso es no sé, igual ellos utilizan 3 veces más programas que una empresa de servicios normal. Claro, también esto con todo lo que implica en gestión de licencias, ¿no? Y plazos y una buena planificación también en este sentido, ¿no? Desde luego. Y gasto. O sea, claro. Ellos igual gastan en software 2 o 3 veces el coste de un equipo, que ya es muy caro. O sea, que ya es un equipo puntero. Claro. Otra cosa muy importante es la deslocalización. Es muy habitual que en una película colaboren muchos estudios, no 1 ni 2, a lo mejor 10 o 15 o 20, aparte del cliente. Entonces, hay mucho tráfico de datos entre el estudio principal, digamos, y los que colaboran. O entre el estudio y gente que trabaja desde donde sea. Que esto ya ocurría antes del confinamiento y antes del COVID, pero ahora se ha potenciado más, ¿no? Se ha potenciado, efectivamente. Y por último, creo que la seguridad es un punto clave aquí también. Otra cosa que cuidamos mucho ahora en todas las empresas, pero aquí siempre tradicionalmente ha sido importante porque una filtración de un contenido original, una idea o un personaje, pues puede ser muy grave, porque aquí hay mucha competencia y ya ocurrió en el pasado que hubo filtraciones y películas de repente salieron casi a la vez y se parecían mucho. Entonces se cuidan muchísimo que los artistas, bueno, y cualquier empleado de la empresa no comparta en redes una imagen, un fondo. Claro, que no se vea nada, ¿no? Porque aquí la creatividad y la idea original es precisamente uno de los mayores valores, ¿no? Eso es un valor muy, muy alto y que diferencia unas de otras. Vamos, de hecho, un cliente me contaba que más del 70% de las producciones que se hacen hoy en día son recicladas de otras, copiadas, refritos, partes 2, 3. Sí, que al final comparten línea argumental, ¿no? O son al final, pues eso, lo que dices, la secuela de la secuela de la secuela, ¿no? Sí, entonces como hay muy poco contenido original, cuando lo tienes que proteger. Entonces, pues obviamente USBs no se pueden, redes sociales nada, capamos todo para que nadie de dentro pueda filtrar información fuera. Que muchas veces es hasta involuntario, ¿no? Que no queremos decir o poner el foco en la mala intención de los empleados, sino que a veces, pues por una fotografía que no te das cuenta, pero hay que tener cuidado y es mejor prevenir que curar, ¿no? Desde luego, si es que al final a veces es simplemente porque quieren enseñar a conocidos, amigos, familiares en que están trabajando, pero claro, eso empieza ahí y no sabes dónde acaba, con lo cual es muy importante protegerlo. Y creo que esas básicamente son las diferencias con cualquier otro tipo de empresa de servicios. Pues yo creo que tenemos las diferencias suficientes y la realidad tecnológica que has enunciado, creo que es suficiente para conocer un poco los entresijos y la manera de trabajar de los estudios de animación, ¿no? Así que, bueno, como es uno de los principales sectores en los que tenemos experiencia desde hace varios años, creo que
con esto tenemos suficiente para que conozcan un poco más en detalle sobre la IA y la animación. Así que, pues nada, muchas gracias, Siro, y hasta pronto. Hasta luego.